Queridos hermanos, sin duda la causa número uno de los problemas del mundo, independientemente de que el pecado es la raíz de todos los problemas y todos los males, es la inmadurez. La inmadurez. Si miramos, por ejemplo, los matrimonios que tienen problemas, es porque necesitan crecer, no tienen la madurez emocional o espiritual que necesitan tener, actúan inmaduramente. A veces la gente se mete en problemas o por decir cosas que no deben por falta de madurez. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Y sobre todo en estos tiempos que tenemos grandes retos como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, y tenemos una gran responsabilidad de llevar el evangelio al mundo perdido, es de crecer verdaderamente, espiritualmente crecer. Y mis queridos hermanos, es un tiempo de evaluarnos. ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel estamos espiritualmente en estos tiempos? Yo sí les puedo decir que es voluntad de Dios, que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Es voluntad de Dios de que crezcamos. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 dice, vamos adelante a la perfección. Esta palabra perfección significa aquí madurez, ¿no? Es madurez. Y lo que está diciendo es que debemos de crecer como creyentes, crecer como iglesia, crecer en el Señor. Ahora, fíjense, yo quiero, antes de decir algunas cosas de lo que es la madurez, quiero decir primero algo de lo que no es la madurez. ¿Qué cosa no es la madurez? Bueno, primero quiero decirles que nada tiene que ver con los años que usted tenga o los años que usted lleva en el Evangelio. Nada tiene que ver con la edad. Usted puede llevar 50 años en la iglesia y tener muy poca madurez espiritual. Dios quiere que nosotros, así como vamos envejeciendo, algo que no podemos evitar hacer, así estemos creciendo espiritualmente. Y crecer, hermanos, estamos hablando de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en el cumplimiento de ella. Porque tenemos que ser buenos oidores, pero también, ¿qué? Buenos hacedores. Esto es parte de lo que es el proceso de crecer. Y podemos decir también que la madurez nada tiene que ver con la apariencia. A los seres humanos les gusta mucho nos gusta la apariencia, ¿no? Pero saben, esto es un asunto de cómo estamos por dentro, no de lo que la gente ven por fuera realmente. Hay personas que pueden tener una apariencia de madurez y quizás por algunas palabras que usan, por la ética que tienen, parecen ser personas maduras. Tienen una forma de proyectarse, ¿no? Que parece que tienen madurez, pero no necesariamente eso significa que es verdadera madurez. Ahora, la madurez tampoco tiene nada que ver, fíjese bien, con los logros que usted haya alcanzado en este mundo. Hay personas que creen que porque tienen un estatus económico, porque tienen títulos o niveles de estudios, pues creen que ya tienen la madurez. Y estamos hablando aquí, más que nada, hermanos, de madurez espiritual. Y nada tiene que ver con los diplomas, ni nada tiene que ver con su estatus económico o cuántos estudios usted haya hecho. Miren, mientras más yo estudio, llevo ya 30 años o más en el ministerio, más me doy cuenta que menos sé y que tengo más que aprender. Es necesario seguir creciendo y aprendiendo. Usted puede tener todos los títulos que usted quiera en el mundo. Usted se puede llamar el doctor Fahrenheit y no tener ninguna madurez espiritual. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es la madurez? ¿No? Dios dice que la madurez es una actitud, y esto es porque me refiero al carácter, es quién es usted realmente. Usted de adentro hacia afuera, ¿quién es usted? Saben que el doctor D.L. Moody dice
que la actitud es lo que usted es en la oscuridad. Lo que usted es cuando nadie lo ve, lo que usted es en su vida privada, en su vida íntima, allí está. Entonces Dios nos enseña, hermanos, que es una actitud que determina, la actitud lo que determina nuestra madurez. Y Dios quiere, por supuesto, que tengamos una clase de madurez, que nos parezcamos más, ¿a quién? A Jesucristo, no al mundo, no a imitar como éramos en la carne, sino a Jesucristo. Es esa su meta, parecerse más a Jesucristo. Esa es la meta, ese es el reto que tenemos para madurar, ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿cómo medimos la madurez? Por seguro que usted no la puede medir mirando o midiéndose con otras personas. Usted tiene que mirar a la palabra del Señor aquí adentro. Y déjenme decirle, la carta de Santiago, ustedes quieren aprender sobre la madurez, léanse Santiago. Allí tenemos un manual de lo que es ser un cristiano maduro, ¿no? Y a la vez aprendemos lo que es no ser cristiano, ¿no? O no ser un cristiano maduro. Pero fíjense, la palabra de nuevo, esta palabra en griego es la palabra teleaos, que significa completo, significa crecimiento. Sí, se usa también como lo perfecto, ¿no? Pero no quiere decir perfección en sentido que no tengamos ningún pecado. Nunca llegaremos ahí hasta que lleguemos al cielo, ¿sí? Vamos a estar sin pecados en el cielo. Yo creo que una de las cosas que nos va a impactar a nosotros más que nada es cuando nos veamos sin pecado. Eso va a ser tremendo, ¿no? Esa impresión. Pero sí, hermanos, sí habla de crecimiento. Hay posibilidad, hay un campo allí delante de nosotros para crecer. Yo quiero hablarles de 5 marcas de la madurez, porque fíjense que Santiago menciona 5 veces la madurez en sus 5 capítulos. Y en primer lugar, yo quiero decirle que el cristiano con madurez es una persona positiva durante las pruebas. Es fácil ser positivo cuando todo está bien, ¿no es así? Cuando todo es bonanza, color de rosa, qué bueno es hablar bonito, qué bueno es actuar bien, ¿no? Pero durante las presiones, ¿cómo actuamos? Bueno, dice así la palabra del Señor, o sea, ¿cómo somos ante las pruebas? Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, tener gozo ante las pruebas. Hay gente que se atormenta, se llenan de ira, actúan de cierta manera, y dice la palabra, con sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, Dios la permite en nosotros para producir, ¿qué cosa, hermanos? Dice aquí, paciencia. La prueba, vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Aquí es la palabra maduros, para que seamos maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces nos faltan esas virtudes que el Señor quiere añadir a nuestra fe porque no hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Es decir, tenemos que en las pruebas, usar las pruebas y verlas como una fuente de bendición de Dios a nuestra vida, para cambiarnos a nosotros, para hacernos más semejantes a Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que te enfrentas a las pruebas? Piense por un momento. Sales huyendo, te sacan de Castilla, tomas una actitud negativa, nerviosa, explosiva. ¿Cómo te enfrentas a las pruebas? Refleja estas tensiones con tus seres queridos. Casi siempre eso es lo primero que hacemos, ¿no? A los que están alrededor nuestro. Pero hermanos, entendamos que el cristianismo no es un asunto de actividad religiosa. No es como decir, es solo religión. No. Sí, es religión, pero no es solamente eso. Miren, el cristianismo es una vida. Jesucristo dijo, he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Es una clase de vida, es la vida de Dios en nosotros, la vida de Jesucristo en nosotros. He venido para que tengan vida. Y no solo vida eterna, sí. Cuando dijo vida, hay 2 cosas que está diciendo el Señor. La vida eterna, fuera de la condenación del infierno. Pero no solamente el Señor nos ha llamado a esto, sino que tenemos que pasar por ese mundo con esa clase de vida en medio de las pruebas. Por eso el Señor dijo, tendréis aflicciones,
tendremos ¿cuántas? Muchas aflicciones, ¿no? En plural digo, aflicciones en el mundo. Pero tenemos la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Esto habla de calidad de vida, mis queridos hermanos. Así que Dios va a proveer, lo que está diciendo, que en medio de las pruebas, que a veces nos irritamos y nos ponemos negativos, bueno, el Señor va a proveer en todas las pruebas para nosotros. ¿No es así, hermano? ¿Cuántos creemos que Dios provee para nosotros en todas las pruebas? En todas, Señor, hermano. Si Jehová es mi pastor, ¿cuántas cosas me van a faltar? Dice nada la Biblia. Nada. Todo lo voy a tener allí. Entonces, la pregunta ¿es usted negativo? ¿Es usted positivo? ¿Es usted una persona que apoya las cosas de Dios? ¿O simplemente eres apático? ¿Cómo es su vida? ¿Es una vida llena de gratitud a Dios? ¿O estás quizás airado o no te interesan las cosas del Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? Bueno, miren, Santiago capítulo 1, hermanos, dice, es maravillosa la palabra del Señor. Miren, aquí nos dan una bienaventuranza, ¿verdad? A mí me encantan las bienaventuranzas porque me está diciendo cómo yo puedo ser feliz. Bienaventurado aquel que, porque dice el varón, pero se refiere a las mujeres también, que soporta ¿qué? La tentación que viene en cualquier tipo de prueba, todo tipo de tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, ahora escuche bien, no tome esto tan a la ligera, dice, recibirá la corona de vida. ¿Qué quiere decir esto? Usted tendrá la vida eterna. Esto no quiere decir que usted se gana la vida eterna, lo que está diciendo es que los que tienen la vida eterna, los que van a recibir esta corona, son aquellos que podrán pasar las pruebas reflejando el carácter de Cristo. Mire bien lo que está tratando de decir el apóstol aquí. Está diciendo, en las iglesias hay gente que creen que son cristianos y no lo son. Pero aquellos que lo son, aquí está el llamado de Dios para que crezcan en la gracia del Señor. Pero fíjense que dice muy claro al final, Dios ha prometido esto a quienes, a los que le aman. Es amar a Dios. Hay gente que están en la iglesia o pueden llamarse cristianos, pero no aman a Dios, aman al mundo, se aman ellos mismos, pero no hay amor a Dios y por lo tanto no hay amor a la iglesia ni hay amor a la obra de Dios. Hay cristianos que quieren separar, yo lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, quieren separar a Cristo de la iglesia. Esto es como querer separar la cabeza del cuerpo. No podemos separar la cabeza de un cuerpo, imposible. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia necesita la cabeza que es Cristo. Si usted ama a Cristo, usted ama a la iglesia. Si usted ama a la iglesia de Cristo, usted ama al Señor. Por lo tanto, tenemos que analizar todas estas cosas porque hablan de crecimiento, mis queridos hermanos. Miren, el positivismo que estamos hablando aquí no es cuestión de pensamientos positivos cualquiera. El mundo, la gente sin Dios, sin Cristo, pueden ser positivas, pueden tener pensamientos positivos, no necesitan a Cristo para esto. Aquí estamos hablando de una actitud y de pensamientos que se basan en la palabra misma de Dios. Esto es positivo. Cuando usted hace su vida, sus pensamientos, y la base de todos estos pensamientos y de su vida es la palabra del Señor, esto es positivo. Esto es positivo. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que ustedes noten, hermanos, que el cristiano con madurez es aquel que es sensitivo hacia los demás, Miren cómo es esto. Hay cristianos que viven su vida cristiana y no se dan cuenta o creen, la forma en que viven, que todo es para ellos. Miren esto, dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. O sea, este no es el que vive encerrado para sí, ¿no? Esto es destructivo espiritualmente, ¿no? Hay gente que viven así. Aman al mundo, las cosas del mundo, lo que tienen y lo que quieren, y todo referente a eso, pero no tienen sensibilidad a las necesidades de otras personas. No les interesa. No tienen nada que ver con los problemas de otros. Y hermano, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo que se preocupa unos por otros, que oramos unos por otros, que somos sensibles a los demás.
Lloramos con los que lloran y gozamos también con los que gozan. Este es el sensible a las necesidades de otros. Y esto, hermanos, realmente decimos esto al mundo. El mundo dice, esta gente está loco, porque esto es contrario a ser feliz. No, ¿cómo yo voy a ser feliz tratando de preocuparme por los problemas de otros? Pero miren cómo es la fórmula de Dios. Dios bendice con su gracia a aquel que ama al necesitado y lo ayuda y hace por aquel y se preocupa y es sensible, porque esta es palabra de Dios. Ahora, comience hoy a acercarse a aquellos. Empiece con sus familiares, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. Empiece con los hermanos de la iglesia o con aquellos que les rodean, con sus vecinos, y busque la manera, mis queridos hermanos, de mostrar interés en otras personas. Bueno, noten que Santiago es muy específico, no tenemos tiempo de lo que es desglosar todas las cosas que él dice, pero por ejemplo, en Santiago, digamos 2, del 1 al 6, él habla allí de varias cosas más. Por ejemplo, él habla de no tener favoritismo, de no ser pretencioso, no quererlo saber más que nadie. Nos habla de no juzgar por las apariencias, de no insultar a otros. En otras palabras, la segunda prueba de la que estamos hablando aquí, de la madurez, es el amor a los demás, ser sensible a los demás. ¿Cómo eres con aquellos que te rodean? ¿Eres sensible hacia los demás? Esta sensibilidad, hermanos, no es cuestión de una conducta exterior nada más para aparentar. Ay, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo usted está? No, esto es interesarnos de verdad. Si hay que servir, hay que servir. ¿Qué necesita el hermano? ¿Cómo puedo servir? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿No? Ser sensible, orar por esa persona. Hermano, una de las cosas más poderosas para amar a una persona es orar por esa persona. Usted empieza a orar por esa persona y usted no va a poder dejar de amar a esa persona, porque esto es una realidad. Usted pone a un enemigo, póngalo en oración y ore por ese enemigo para que la gracia del Señor lo bendiga, para que el Señor lo toque, para que el Señor lo cambie, pero con amor usted va a ver la diferencia. Ahora, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que si hacemos todas las buenas obras del mundo, si yo traigo a mucha gente a la iglesia, si yo doy todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, ¿qué dice la palabra que soy? Cero, nada, absolutamente nada. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13 que somos como metal que resuena, pero que ni llega allá al cielo el sonido, o símbolo que retiñe. Nada soy, nada soy. Jesucristo dijo que en el día del juicio, miren, Señor, yo lo he dicho también muchas veces aquí, la gente a veces se preocupa y son muy sensibles a lo que no deben de ser sensibles. Aquí estamos hablando de ser sensibles para las necesidades de otros, pero la gente a veces son muy sensibles de cómo me tratan, cómo me dicen, qué me hacen. Y ya hemos dicho aquí muchas veces que cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos va a preguntar a ninguno de nosotros cómo te trataron, cómo te hablaron. A nadie. Miren lo que el Señor va a decir. Ustedes leen, por ejemplo, no vamos a leerlo ahora, pero está en Mateo capítulo 25, que en aquel día del juicio, el Señor le va a decir a alguna gente: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel, no me viniste a ver. Y la gente van a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Y el Señor va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste también. En otras palabras, no fuiste sensible a las necesidades de otros. En cambio, muchas veces somos sensibles a cómo otros nos tratan a nosotros, mis queridos hermanos. Pero es al revés, es al revés. No seamos tan sensibles a esas cosas y seamos sensibles para servir y ayudar a otros. Así que, hermanos, vemos que esto es importante en cuanto a esta segunda manera de ver la madurez, amar al prójimo. Número 3, hermanos, es que el cristiano con madurez domina su lengua. ¿Qué les parece? Y la lengua es un órgano pequeñito, ¿no? Pero miren, la palabra del Señor dice así, en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
Lo que quiere decir es que sí, a veces decimos las cosas que no edifican, pero el crecer en esto, pues es para edificación. Por eso dice perfecto, que es maduro, es una persona con madurez, capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que si usted controla su lengua, usted controla su cuerpo, ¿no? Muchas veces cuando la persona va al médico, el médico le dice abra su boca y saque la lengua, y yo no sé, miran ahí y le dicen si uno tiene buena salud o no, pues a través de ese método. Pero sí, yo me imagino que Dios nos está diciendo aquí, déjame ver tu lengua, y puedo mirar tu lengua y puedo saber cómo está tu corazón, si está saludable o no. Así que, hermanos, esta es la realidad. Y miren, en la Segunda Guerra Mundial se estableció un dicho que se hizo muy común en inglés, pero bueno, traduciéndolo es algo así como labios sueltos, barco hundido. Es decir, la lengua puede causar grandes problemas, puede destruir vidas, la lengua puede traer guerras, el chisme como un veneno. Es más, si ustedes leen el capítulo 3 de Santiago, miren cómo él habla de la lengua y las diferentes cosas que él dice de la lengua. Dice, por ejemplo, es como un timón, es como un freno, es como una chispa de fuego, es como una serpiente, pero también es como un manantial. Miren, para que ustedes vean que con la lengua podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal. Saben que a los caballos se les colocan. Yo no tengo experiencia en esto, pocas veces he montado caballo y por lo menos creo que 2 veces y una no me salió muy bien el asunto, pero he leído y sé más o menos que a los caballos se les pone un freno en la boca, un pequeño freno ahí en la boca. ¿Y saben qué? Ese freno controla ese cuerpo tan potente, tan musculoso, tan fuerte. Todo ese cuerpo es controlado por ese pequeño freno que le ponen allí en la boca. ¿Se ha fijado usted en el timón de esos grandes barcos, esas naves marítimas? Un pequeño timón mueve toda esa nave tan gigantesca para donde quieran moverla. Es decir, lo que estamos tratando de decir, ¿no? Que la lengua puede alejar, puede traer, la lengua puede producir bendición como puede maldecir. Es un miembro del cuerpo bien pequeño, pero extremadamente poderoso. ¿Cuántos divorcios, cuántas guerras, cuántos pleitos, cuántas muertes por lo que se ha dicho, por lo que se ha hablado, hermanos? Así que es importante la lengua y Dios la está mirando todo el tiempo. Miren, en Efesios 4:29, en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjense, cuando dice aquí ninguna palabra corrompida, está hablando de que afecta el intelecto, afecta el corazón, afecta las relaciones. Pero dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, cuando las personas sacan así las malas palabras y aquello que no edifica en momentos de tensión, lo que están diciendo es que su intelecto no es capaz de poderse enfrentar a la situación que tiene por delante. Está diciendo que su corazón está sucio y está diciendo que su relación con Dios no está bien. Así como dice, como han dicho o dice la psicología, que cuando una persona le grita a otro es porque realmente la persona en lo espiritual está alejándose o está lejos de esa persona. Porque si usted tiene una persona cerca, usted no necesita gritarle, ¿no? ¿Y por qué le grita? Porque ya usted se separó de esa persona. Se da cuenta que a veces hacemos todo lo contrario a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero yo diría así tan sencillamente, si no edifica, no lo digamos, ¿verdad, hermano? Entonces Santiago 1:26 nos dice a nosotros, si alguno se cree religioso, ¿cuánta gente se cree religiosa? Como hay gente religiosa en el mundo,
Hay mucha gente religiosa en el mundo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión de tal es vana, es falsa. Así que, hermanos, la lengua es importante. Esto no es un asunto de simplemente actividad religiosa, ¿no? La lengua hay que usarla para lo bueno. Los cristianos tienen que usar mucho la lengua para testificar. Mucha gente cree que están aquí para ser jueces y observadores. No, estamos aquí para testificar de Cristo y me seréis testigos. Hay que usar la lengua para testificar y hablarles a otros de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es clara en esto. Miren, quiero compartir también Efesios 4:15. Muy importante porque dice que no solamente tenemos que tener la verdad, sino hay que seguirla. Seguirla es obedecerla, pero también hay que hacer esto en amor. En amor. ¿Ustedes han visto alguna persona con mucho conocimiento y sin amor? Es orgullosa. Es difícil lidiar con esa persona. Pero ¿han visto ustedes alguna persona con mucho amor y sin ningún conocimiento? Es desastroso. Hay que hacer un balance. Por eso la palabra nos dice que hay que seguir la verdad, pero hay que hacerlo en amor, en todo tiempo. Mis queridos hermanos, la Biblia es un libro lleno de enseñanzas, de teología, de doctrina. Nos enseña cómo vivir la vida cristiana para ser bendecidos. Y hay cosas que no las vemos ahora y no las creemos porque no las vemos, pero a largo plazo, allí está la gran diferencia. En cuarto lugar, mis queridos hermanos, el cristiano con madurez es pacífico, no problemático. Mira lo que dice Santiago aquí. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Él le llama así, son pasiones que luchan dentro de nosotros, las que causan todas estas cosas, ¿no? Porque un grupo, porque alguna gente o una persona tienen ambiciones muy diferentes a las nuestras. Bueno, Pablo sí le dice a los hermanos de Corintios que ellos eran como bebés espirituales, que no tenían madurez. Los regaña prácticamente por eso, porque discutían por cualquier cosa, hasta por la cena del Señor discutían. Ahora, hermanos, imagínense que un matrimonio salga de la iglesia y en el parqueo de la iglesia o entrando al carro para irse, estén peleándose ahí bajados. Estas cosas pueden pasar, pero esto es una evidencia de que hay serios problemas espirituales. Y a veces no miramos ese termómetro, como que lo ignoramos y no nos damos cuenta de que algo está mal con nuestra vida. Así que la lengua es muy importante, pero también, mis queridos hermanos, hay que ser pacificadores, no echarle leña al fuego, ¿no? Como alguna gente dice. Miren, Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia, y por cierto la palabra soberbia en la Biblia se refiere al orgullo en la mayor parte de las veces, porque el orgullo trae soberbia. Dice así, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Una de las causas de los conflictos, por ejemplo, es el egoísmo. La gente piensa mucho en sí, ¿no? Como decía, no son sensibles a los demás, no se preocupan por otros. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados espiritualmente. Seamos sanados. Bueno, y físicamente Dios puede sanar también. Pero lo que quiero decir es que esto es algo que mucha gente no hace. Actúan mal y lo dejan así, tratan de corregirse, pero no van a una persona y le piden perdón, no se arrepienten. Y saben que esto es un mandamiento, una enseñanza bíblica, para que haya avivamiento, para que el Señor se manifieste. Tenemos que ser humildes, y esa humildad trae arrepentimiento. Por eso es que uno de los grandes pasajes bíblicos de avivamiento en la Biblia es Segunda de Crónicas capítulo 7, donde dice, si mi pueblo se humillare, si no nos humillamos, no habrá arrepentimiento y la oración no llegará al cielo y Dios nos va a bendecir. Pero miren conmigo, mis queridos hermanos, otros pasajes más, ya estamos casi al final. Dice Santiago 4:11 y 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros o de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Recuerden que les dije que Dios no nos ha puesto aquí para ser jueces, sino para ser testigos. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, el único que puede juzgar es nuestro Salvador, nuestro Santo Dios omnisciente, que conoce todas las cosas. Y es el único que no puede ser juzgado por nadie. Pero fíjense, hermano, lo que nos dice aquí este pasaje. Si usted juzga a alguien por poca sabiduría, acuérdese usted de las veces que usted ha actuado sin sabiduría de Dios. Cuando vayas a juzgar a alguien que quizás por poco servicio, piense cuánto está usted sirviendo a otros o sirviendo a Dios. Hay gente que tiene talento y no los usan. Es decir, los tienen ahí pero no se los dan al Señor. Cuando vayas a juzgar a alguien por poca consagración, evalúese usted mismo, a ver si usted verdaderamente está consagrado al Señor. Estas cosas, hermanos, a veces traen estorbos a nuestras oraciones. Es más, desaniman a la persona para no orar. Cuando un cristiano no tiene deseos de orar nunca, es porque hay un serio problema espiritualmente. Hay estorbos. Dice Santiago 4:3, pedid y no recibís. Y pueden pedir todo lo que quieran, pero no reciben. ¿Por qué? Dice, pedid mal para gastar en vuestros deleites. La persona que usa la oración solo pensando en recibir de Dios para sí, es una persona egoísta. Fíjense que cuando Cristo le enseñó a los discípulos a orar, todo lo hizo en plural. Padre nuestro. Él no les dijo, Él les dijo, les voy a enseñar a orar. Él no dijo, digan Padre mío. No, Padre nuestro. Nuestras deudas. Nuestras deudas. Y así todo en plural. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir también a otros. Pero hay personas que su oración es, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, protéjame, Señor, úsame, Señor, dame. Esto es orgullo. Cuando oremos, hermanos, de corazón entreguemos sí al Señor, y el Señor sabe nuestras necesidades y podemos traérselas al Señor. Pero cuando no hay egoísmo, pensamos en nuestros hermanos también y somos sensibles a ellos y buscamos también, hermanos, que haya paz en sus corazones y paz en la obra del Señor. Miren, el quinto lugar para terminar, y voy a ser bien breve en este punto. El cristiano con madurez practica la paciencia y la oración. La falta de paciencia y la falta de oración hablan mucho de la poca madurez que hay en la vida de una persona. Miren, leamos estos versículos que nos dicen, por ejemplo, en el capítulo 5 dice Santiago, por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia, hermano? Hasta el final, porque algunos nos vamos a morir antes que el Señor venga, no sabemos, ¿verdad? Pues el Señor puede venir mañana o puede venir hoy, yo no lo sé. Pero quiere decir que esto es una manera de decir siempre, hasta el final, hay que tener ¿qué? Paciencia. Ahora, no se ponga a orar, a pedirle a Dios que le dé paciencia, no pierda el tiempo, porque esto sería pedirle a Dios lo que ya tenemos. Usted tiene que tener paciencia, ponga su fe, su confianza en el Señor. La palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y otras cosas más que el Señor nos da con su Santo Espíritu. Y lo que tenemos que saber ponerla en práctica. A veces hay estorbos, por eso la oración se afecta, por eso no tenemos paciencia y por eso es necesario el arrepentimiento. Algo está estorbando allí. Hermanos, recuerden que el Señor quiere crecimiento. Satanás está para devorar, para confundir, para hacer pensar a los cristianos que no es tan importante, que pueden dejar las cosas para otro día, para luego. Y al final pasan todos los años sin verdaderamente entregarse y servir al Señor. La oración eficaz del justo, que puede ¿qué? Puede mucho. ¿Cuántos creemos esto? A ver, ¿cuántos creemos que el Señor puede usar nuestras oraciones? El justo aquí es el que es justificado por el Señor.
está hablando de los creyentes. Los creyentes en Cristo podemos orar y esperar bendición. Nadie es justo, perfecto de nacimiento. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia, ¿no? Así que cuando dice aquí la oración del justo, está hablando de los que hemos sido justificados por el Señor. Miren si la oración es poderosa, que dice la Biblia que Elías, en el versículo 7, pone el ejemplo que en una ocasión Elías, y fíjense que dice que él era sujeto a pasiones igual que nosotros, es decir, tenía las mismas tentaciones que tenemos, son tentaciones comunes, era un hombre, pero oró fervientemente. ¿Saben lo que es orar fervientemente? ¿No? Con persistencia, ¿verdad? Oraba constantemente, no es una oración una vez al año, no, oraba constantemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. ¡Wow! Tremendo eso. Nadie se ponga a orar por eso, ¿no? Aquí necesitamos la lluvia. Pero fíjense, cuando las cosas son necesarias y son parte del plan de Dios, Dios usa la oración de sus hijos para que eso se logre. Y esto es una gran realidad. Así que ir a orar es como decir, Señor, yo quiero tener parte en esa obra que tú quieres hacer. Vamos a terminar, hermanos, y fíjense, tenemos que hacernos como un examen. Y en este examen están los puntos que hemos tratado. ¿Cómo tratas con los problemas? ¿Eres negativo? ¿Eres positivo según la palabra de Dios? Número 2, ¿eres sensitivo a las necesidades de los demás? Al punto que te involucras en ayudar y servir a otros. ¿Puedes controlar tu boca? ¿Puedes controlar tu lengua? ¿Puedes controlar las malas palabras? ¿Puedes controlar aquello que no edifica al hablar y más bien usar aquello que edifica? ¿Eres del tipo que busca conflicto o contiendas o eres aquel que eres pacificador? ¿Cuánta paciencia tienes con tu cónyuge, con tus hijos, con los que te rodean? ¿Oras a Dios cada día por ti, por las necesidades de otros, por la iglesia, por todas las necesidades que hay alrededor nuestros? Bueno, quién sabe si Dios quiere esperar un tiempo y darnos un tiempo hasta de prueba para que nosotros seamos fervientes en la oración y darnos todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Temo que algunas veces no recibimos esas bendiciones precisamente porque no somos persistentes en la oración. Dios te llama, mi querido amigo, mi querido hermano, a crecer espiritualmente. Ven a Cristo en estos momentos. No hay que ponerse en pie, no hay que venir aquí caminando al frente. Usted puede allí en su corazón, en estos momentos, venir al Señor en arrepentimiento, decirle, Señor, yo no he actuado con la madurez que yo debería actuar. Yo sé que no estoy actuando como debo de actuar. Señor, no he actuado con fidelidad, con perseverancia. Me he alejado de ti en esto o en aquello. No he puesto los dones a tu servicio como debiera de hacerlo. Bueno, cada cual puede venir al Señor en estos momentos, así con su necesidad y decir, Señor, perdóname, ayúdame para crecer en la gracia, esa gracia maravillosa que el Señor nos da. Que Dios nos bendiga.